Desde cualquier parte del mundo, tu voto por Ecuador es una decisión por el futuro de todos. Por eso, ecuatoriana que habitas y estás empadronada en el exterior, podrás votar de manera presencial este domingo 16 de noviembre en las preguntas del referéndum y consulta popular 2025. Acude con tu cédula de identidad o pasaporte o tu ID consular vigentes o caducados de 9 horas a 19 horas, según el uso horario de tu zona electoral. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy nos acompaña analizando ese panorama electoral y también político Jorge Acaiturri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo cordial para todos los señores del dato. Bueno, justamente a puertas de una nueva consulta popular, de un llamado a las urnas, queremos que nos des tu perspectiva con cada una de las preguntas. Hagamos un recuento por esto. Bien. La primera y la más controversial, las bases militares. Creo que la mala defensa, esto de decir que no son bases militares, que sí son bases militares, que el CNE en su texto explícitamente diga que son bases militares, ha generado una gran confusión y una debilidad. Por favor. Yo creo que hay que comenzar por lo principal, porque hubo mucho debate sobre el mecanismo. A ver, vamos al objetivo. El objetivo es una reforma constitucional que yo creo que es necesaria para el Ecuador. En su momento nosotros argumentábamos que la consulta directa, vía reformas o enmiendas, quizás era un mecanismo que no expondría al Ecuador en la inestabilidad que sí puede exponerlo una constituyente. Sin embargo, vamos al objetivo. El objetivo es lo fundamental, la reforma constitucional que creo que necesita el Ecuador. Después, sobre la pregunta de las bases. A ver, esto como concepto. El Ecuador no enfrenta al crimen nacional, enfrenta al crimen transnacional, por lo cual necesita de colaboración internacional, como pasa en otros países del mundo, para enfrentar esta problemática que tenemos. Entonces, la coordinación en materia de inteligencia, equipamiento, estrategia y accionar, yo creo que es clave en tanto y cuanto se respete la Constitución de la República del Ecuador, a los ecuatorianos y los derechos humanos. Si pasa esto, bienvenida a la colaboración internacional. Ahora, lo que usted dice, creo que hubo dos escenarios que complicaron quizás la aceptación a la misma. Uno, el hecho de que la reacción de la pregunta y después lo que el señor presidente dijo generó confusión, y el hecho de que se podría ubicar en Bartra, que es una isla de 10 kilómetros en la cual funciona el aeropuerto. Lo que los jóvenes con una tendencia muy fuerte hacia la defensa del medio ambiente sostienen es que esto podría dañar el ecosistema de las otras islas. Entonces, es un argumento, el gobierno ya ha salido a desmentir aquello, bienvenido. Pero justamente esa confusión también implica, porque hay quienes dicen que sería ceder soberanía. ¿Cuál es su perspectiva? No, porque una cosa es la colaboración, colaborar con otras naciones para enfrentar el crimen transnacional que nos afecta a todos, porque también les afecta a esas naciones, no significa en lo absoluto ceder soberanía. Yo creo que eso es más una estrategia de confusión para quienes se oponen a esto. La segunda pregunta habla sobre quitar estos recursos económicos a los partidos políticos, y no hablamos de campañas, es importante aclarar esto, porque hay personas que tienen esta confusión, pero ¿no sería tal vez elitizar la política? Muchos dicen esto lo que va a generar es inequidad a la hora de las elecciones, solo los ricos pueden ser candidatos. Yo le voy a decir lo que creo yo. A título personal siempre he pensado que el Estado no tiene por qué mantener a los partidos, y que los partidos tienen distintas herramientas, mecanismos y entre sus militantes la creatividad para aplicar estos mecanismos y herramientas para conseguir recursos para campañas, como pasa en otras partes del mundo. No en todos lados los presidentes, ¿no te parece? Mira, no en todos lados los presidentes, alcaldes o prefectos son millonarios. Sí, de forma coordinada con su militancia, encuentran herramientas y mecanismos para financiar sus campañas. Así que al menos yo toda la vida estoy en contra de que el Estado financie a los partidos. Respeto opiniones distintas, pero esa es mi postura.
Reducir la cantidad de asambleístas. ¿Ha sido asambleísta, ha sido legislador? ¿Considera oportuno o esto quitaría representatividad a las provincias más pequeñas? A ver, yo sí creo que le quita representatividad a las provincias más pequeñas. Hay provincias que van a tener un solo representante. Imagínese usted, alguien que saca 25, 28%, sea en un fraccionamiento fuerte en la misma, va a representar al restante 72, en el caso de que saque 28. Aparte, no garantiza la calidad del Parlamento. ¿Por qué? Porque no se están cambiando los requisitos, que yo acá siempre digo algo. A ver, uno no puede retroceder en derechos y quitarle la posibilidad a la gente de elegir y ser elegida, pero sí podemos poner requisitos en los cuales quienes aspiren al menos tengan que aprobar un curso de procedimiento parlamentario para que sepan lo que van a hacer. En esa pregunta yo le soy franco. Si bien es cierto, no es popular la misma, pero yo no veo que el gobierno hasta ahora nos presente una alternativa de cómo va a mejorar la calidad del contenido que se trata en la Asamblea, y eso es lo clave. Y justamente eso nos puede conducir a la última pregunta, que habla de reformar el Estado, una asamblea constituyente que cabe recalcar, si es que las anteriores no pasan, con esta que pase pudiese cambiar el panorama. Primero hay que analizar que la vía de consultarle al pueblo siempre es la correcta. Después, estamos hablando de la construcción de un nuevo pacto social que va a normar la convivencia pacífica y civilizada de la sociedad ecuatoriana. Yo sí creo que hay cosas que hay que cambiar, otras que hay que ratificar y otras que hay que fortalecer. Y permíteme tocar 6 puntos que creo que son importantísimos. El primero, creo yo, democracia, pesos, contrapesos e institucionalización. Para mí tenemos que volver a los principios republicanos de 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y eliminar ese mamotreto que significó el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual quienes lo propusieron prometieron que iba a ciudadanizar la toma de decisiones, dejando a un lado los intereses políticos, y terminó siendo el organismo que todos los partidos quisieron cooptar para manejar desde ahí a la nación. Así que bienvenido sea que se elimine. 2, hay que dejar en claro algo: nadie está por encima de la ley, ningún ciudadano, tampoco ningún gobernante. No existe país en la historia de la humanidad que haya salido adelante sin el respeto irrestricto a las leyes. Y tampoco hay inversión ni generación de empleo en aquellos países que no respetan las leyes, porque no hay seguridad jurídica y confianza. Entonces yo creo que esas cosas son fundamentales. Vamos al siguiente punto. Seguridad, sobre todo seguridad es lo que más demanda la ciudadanía. Penal. ¿Por qué? Yo sí creo que la interpretación expansiva de los derechos procesales debilitó el sistema judicial ecuatoriano. Demasiados beneficios penitenciarios, demasiadas garantías a delincuentes que han quedado en la impunidad y que atemorizan y aterrorizan a la sociedad ecuatoriana, cuando en cambio la gente de bien que quiere la paz tiene que poner rejas en sus casas y estar encerrados. Esto ha destrozado el turismo, el comercio y la vida cotidiana del pueblo ecuatoriano. Yo sí creo que acá hay que fortalecer las leyes. Obviamente la Constitución es una declaración de principios, así que hay que dejar abierta la posibilidad de la construcción de leyes como, por ejemplo, para terroristas, narcos, asesinos, sicarios, violadores, femicidas, cadena perpetua. Muchos me dirán: pero ¿cómo se mantienen en la cárcel como en otras partes del mundo? Trabajando. Pero parece que capacitarlos para que tengan oficios. Le pregunto yo, a mí no me va a decir que alguien de la cárcel no puede capacitarse en confección y hacer los uniformes para el sector escolar. Por supuesto que puede. No le puede dar mantenimiento al mobiliario del sector estatal. Por supuesto que puede. Y eso le genera un ahorro al Estado como para mantenerse. Pero fortalecer las leyes con mano dura, sin lugar a dudas. Tercer tema. Permítame decir una canción, claro, que vi un TikTok, soy fan de los TikToks por si acaso. Bueno. Vi un TikTok que hablaba tal vez de la cadena perpetua como una posibilidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo lo estoy promoviendo, pero le digo, la Constitución es una declaración de principios que tiene que dejar abierta esta posibilidad que después se materialice en leyes. No puede ser un reglamento de funcionamiento como es hoy, tiene que ser una constitución más dogmática que reglamentaria. Como le digo, a ver, para mí los presos tienen que trabajar y se puede, como en otras partes del mundo. Yo pregunto, ¿por qué en Países Bajos se puede? ¿Por qué en Noruega se puede? ¿Por qué en El Salvador se puede y en el Ecuador no se puede? Porque aquí estamos grabando un video musical en la cárcel. Porque no hay voluntad, no hay orden y voluntad, y eso hay que aplicarlo. Tercer punto, fundamental:
Para mí, economía social de mercado, entendiendo cuál es el rol del Estado y el rol del mercado. El Estado tiene que garantizar los derechos de la gente, sobre todo en lo social, seguridad, nutrición, educación, salud, infraestructura básica, y ser quien regula la cancha para que todos compitan en igualdad de oportunidades. Y la empresa privada, el promotor de empleo y desarrollo. Bien, ante eso, yo digo, hay que cambiar el modelo acá, porque no puede ser posible, por ejemplo, que el sector privado tenga limitaciones para participar en los sectores estratégicos. Yo le pregunto, si el sector privado hubiese podido participar con más fuerza en los sectores estratégicos, ¿hubiéramos tenido la crisis energética que tuvimos, sí o no? No. ¿Y por qué se da eso? Porque la Constitución de Montecristi declara al Estado como el actor principal de la economía, cuando el Estado es el garante del bien común, promotor de inversiones y regulador de que todos participen en igualdad de oportunidades. Eso tiene que cambiarse. Después, hay que analizar, por ejemplo, como concepto, ¿para qué se endeuda una nación? El país no se puede endeudar para gasto corriente, que es pagar sueldos y salarios, porque si usted mañana es dueña de una fábrica y se endeuda para aumentar la producción, es lo correcto. Ese aumento de producción le va a permitir a usted pagar el interés y capital de la deuda que captó. Pero si se endeuda para pagar salarios, está más cerca de la quiebra que de otra cosa. Es exactamente acá. Acá el endeudamiento debe ser solo para proyectos que generen rentabilidad económica y social. Y yo creo que eso hay que dejarlo en claro. Después, eficiencia administrativa como punto número 4, que significa invertir mucho, gastar poco, controlar el tamaño de la burocracia, asegurando la estabilidad de los mismos, pero también a los pipones que no hacen absolutamente nada, fuera. Yo creo que eso es claro. Después, hay que poner sanciones para quienes no ejecutan el presupuesto. No puede ser posible que un funcionario público no ejecute el presupuesto que tiene a su cargo. Para mí, quien no ejecute al menos el 90% de su presupuesto tiene que irse a la cárcel. Después, hay otros temas que hay que, sin lugar a dudas, repensarlos, como es el IES, el modelo actual. Es insostenible. ¿Por qué no analizar un modelo en el cual el IES contrate a prestadores externos, especialistas en manejo de la salud, para hacer más eficiente a este sector, que la gente pueda tener un mejor servicio con calidad y cobertura? Que un porcentaje del fondo vaya al IES y otro a un fondo de inversiones privado especialista en obtener rentabilidad que le permita tener el retorno, es decir, la ganancia necesaria para nutrir el fondo y garantizar en el tiempo los servicios que da esta institución. Estas cosas hay que pensarlo. Quinto, reforma moral. La defensa a ultranza de la familia tradicional, la defensa de la vida desde la concepción, la defensa de la vida desde la concepción, y totalmente en contra de cualquier intento de promover ideología de género. Usted dice Dios, patria y familia, yo le digo Dios, pan, techo y empleo. Después, sexto punto, medio ambiente. Y que creo que es un tema fundamental que hay que tratarlo, hay que mantener y reforzar los derechos a la naturaleza, pero entendiendo algo, una verdad incómoda, y es que la minería ilegal se está robando nuestros recursos naturales, destrozando el medio ambiente. Es mucho mejor formalizarla, que significa reaperturar el catastro minero para entregar nuevas concesiones, eso sí, con exigencias durísimas y controles durísimos, como por ejemplo son remediación económica y ambiental, que significa mejores condiciones de vida para los habitantes de la zona, con empleo, mejor infraestructura, mejores servicios y etcétera, y exigir limpieza de fuentes hídricas, limpieza de suelos y reforestación para que el medio ambiente tenga el menor impacto posible. Y esa plata que genera esa actividad, invertirla en el desarrollo de la nación, nutrición, educación, salud, seguridad, infraestructura. Mire, dos temas. Dice la prensa escrita que en el último año la minería ilegal se ha llevado solo en oro 1.300 millones de dólares. El Estado no tributó, no le quedó absolutamente nada. ¿Usted cree que eso es justo?
No es justo, están depredando nuestro ecosistema y encima están robando los recursos naturales del pueblo ecuatoriano. ¿No sería mejor con esa plata invertir lo que le digo? O, por ejemplo, cubrir el déficit de infraestructura que tenemos. Se dice que para el año 2030 el déficit de infraestructura va a ser de 72.000 millones de dólares en agua potable, alcantarillado, vialidad, energía, telecomunicaciones y etcétera. Yo creo que todo este tipo de cosas son fundamentales que se traten de cara a un nuevo pacto social que va a normar la convivencia pacífica y civilizada de la sociedad ecuatoriana. Hablamos de recursos económicos y hablamos de reformar el Estado. ¿Qué opinas sobre estados federales? Mira, yo siempre he estado a favor en tanto y cuanto quede muy bien redactado, las competencias quede claro y que se las respete. Porque mire, una de las cosas que yo aprendí siendo asambleísta y que critiqué siempre, todos los proyectos de reforma, proyectos de ley nuevos que yo presenté, siempre tenían una reacción muy clara, que no deje espacio a la interpretación, porque echa la ley, echa la trampa. Hay gente que te dice, he propuesto eso, pero cuando tú lees, te das cuenta que es interpretable. Entonces, otro que llega puede interpretarlo como le da la regalada gana. Entonces las cosas no funcionan. Acostumbrémonos a redactar las cosas de forma clara, a hablar, decir y hacer con frontalidad y que eso se cumpla. No existe nación en la historia de la humanidad que haya salido adelante sin respeto y restricto a las leyes. Y una última pregunta justamente con relación a la cárcel del encuentro. ¿Cree que tener más cárceles nos va a resolver el problema de seguridad? Dependiendo cómo se las maneje. Lo que hay que tener es un proyecto y planificación para el sistema carcelario. Una cárcel no va a ser la panacea del asunto, sobre todo si se la va a utilizar. Y aquí una crítica yo por lo que he visto últimamente, porque no me parece correcto que los más peligrosos vayan a una cárcel de alta seguridad. Pero si lo vas a utilizar para politiquería, entonces estamos confundiendo las cosas. Acostumbrémonos, creo yo, a decir las cosas como tienen que ser y que cada quien esté en donde tenga que estar. Con esto no estoy defendiendo absolutamente a nadie, quiero dejarlo en claro, pero lo que necesitamos es un proyecto en materia carcelaria que se ponga en práctica y que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo reducir el crimen en vez de poblar más las cárceles? Mire, hay algo clave. Sí, con mano dura para actuar de forma inmediata, pero la única forma de la cual vamos a vencer al crimen organizando es invirtiendo en construir equidad, una sociedad más justa, equitativa y con oportunidades para todos, que la diferencia entre un niño rico y uno pobre no sea que el rico por rico lo tiene absolutamente todo y el pobre por pobre no tiene absolutamente nada. Mire, no es sencillo pedirle a un niño que no ha tenido acceso a vivienda popular, que no ha tenido acceso a agua potable, que no ha tenido nutrición óptima, que no ha tenido educación y salud, que compita con uno que sí la ha tenido. Son pocos los que pueden, pero no todos pueden hacerlo. Entonces, el rol del Estado en ese sentido es ser construir equidad, que todos compitan en igualdad de oportunidades y que de ahí en adelante sea el que más trabajó y el que más se esforzó el que obtenga los mejores empleos. De esa forma la riqueza se redistribuye por esfuerzo y no por forma impositiva. Uno de los grandes problemas que tiene América Latina es las infraestructuras de inequidad, y otro que a mí me tiene muy preocupado en el mundo entero, que es el individualismo. El primero yo, segundo yo, tercero yo. Siento que nos estamos preocupando del bien común y solo preocupando en lo individual. Hay que entender que solo el trabajo colectivo, preocupados en el bien común y que todos puedan salir adelante, impulsa el desarrollo individual. Muchísimas gracias. Esto fue Termómetro Político con Jorge Caitur. Gracias a usted, Cecilia. Un saludo cordial para todos. Tu voto por Ecuador es el mejor camino para transformar nuestro futuro. Y durante el referéndum y consulta popular 2025, el Consejo Nacional Electoral, nuevamente, habilitará diversos canales de información para que en tiempo real sigamos los resultados y accedamos a todas las actas de escrutinio. Este domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto y sigue los resultados en www.cne.gov.es, CNE App, cadenas nacionales, transmisiones en vivo en las redes sociales del CNE. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya.